para el día de hoy es tipos de reacciones químicas. Tipos de reacciones químicas. Ya en la clase anterior vimos entonces cómo se puede, digamos, analizar con química toda la información que podemos encontrar en una ecuación química. Entonces, hoy vamos a hablar de esos tipos de reacciones, teniendo en cuenta que las ecuaciones lo que hacen es mostrarnos cómo química, cómo se lleva a cabo una, o sea, más básicamente la ecuación nos muestra lo que pasa en la reacción. Entonces, vamos a mirar los 5 tipos de reacciones químicas principales a nivel inorgánico. La primera reacción es la reacción de síntesis, la que tenemos en este momento en la diapositiva. Ponemos atención y ahorita yo ya les doy el espacio para que tomen el apunte. En la reacción de síntesis, básicamente lo que sucede es que uno no, dos o más reactivos se unen para formar un solo producto. Del lado izquierdo de la ecuación están los reactivos. Del lado derecho de la ecuación tenemos los productos. Entonces, en este caso, dos o más reactivos se van a unir para formar un solo producto. De esa manera reconocemos cuando una reacción es de síntesis. Después de la flecha solo encontramos una sustancia, no vemos el más ni nada, solo va a haber una sustancia. ¿Por qué? Porque todos los elementos que hacen parte de los reactivos se van a juntar en uno solo, ¿sí? Uno solo al cual vamos a denominar producto. Ahora, los reactivos pueden ser elementos o pueden ser compuestos, ¿sí? No interesa en este caso, sino que puede ser cualquiera de los dos. Puede ser elemento o puede ser compuesto. Aquí vemos, por ejemplo, la interacción de dos elementos. En este caso, el aluminio y el oxígeno se unen para formar óxido de aluminio. El aluminio y el oxígeno se unen para formar óxido de aluminio. ¿Qué es síntesis? Que al final voy a tener un producto, fíjense acá, solamente un producto, ¿sí? Uno solo. No debe aparecer el más porque solamente obtenemos un producto. En este caso, tenemos una reacción entre un compuesto y un elemento. Fijémonos que un compuesto tiene más de un elemento. En este caso tenemos calcio y oxígeno. Es un compuesto y se une a un elemento que es el hidrógeno. Y formamos el hidróxido de calcio, que es un solo compuesto, uno solo. Entonces tenemos un solo producto. Y en el último ejemplo tenemos dos compuestos. Fíjense que cada uno de ellos está formado por más de un elemento. Entonces, óxido de calcio, dióxido de azufre y finalmente obtenemos sulfito de calcio, que es un solo producto. Entonces, en las reacciones de síntesis es muy importante tener presente eso. Una reacción es de síntesis cuando tengo un solo producto, independientemente de cuántas sustancias haya en los reactivos, al final solo obtengo un producto. Esa es una reacción de síntesis. ¿Está clara el primer tipo de reacción química? Bueno, aquí hay un errorcito, es A más B, la flecha debería ir aquí. Produce C, esa es como la fórmula general, ¿no? Para decir que dos o más sustancias van a producir una sola. Okay. Si no hay preguntas, tomamos el apunte. Si hay preguntas, las pueden hacer. Es contraria a la que tenemos. Ya no vamos a sintetizar, sino que vamos a descomponer. ¿Sí? Es la reacción de descomposición. El nombre, pues básicamente nos está indicando qué es lo que va a suceder. De una sola sustancia se va a descomponer en varias. Entonces, en este caso voy a tener un solo reactivo
y ese reactivo se va a romper en dos o más sustancias, en dos o más productos. Entonces, ¿cómo reconozco cuando una reacción es de descomposición? Porque tengo un solo reactivo. Fíjense aquí. Aquí está el carbonato de calcio, que es la piedra caliza. Esa piedra caliza es un solo reactivo. Ese reactivo se descompone, en este caso, en dos productos, que es la cal, que es el óxido de calcio, y el dióxido de carbono. El óxido de calcio y el dióxido de carbono son los productos. Entonces tenemos un solo reactivo y varios productos. De igual manera pasa con el agua. El agua se descompone a través de un proceso de electrólisis. Voy a cambiar aquí este que está muy grueso. Aquí debemos colocar una E, que significa que necesita electricidad. Por medio de la electricidad podemos descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Hidrógeno y oxígeno. Entonces, a partir de una sustancia, obtenemos dos o más. ¿Por qué? Porque esa sustancia se rompe, porque esta sustancia se descompone y nos genera varios productos. Por eso decimos que es contraria a la síntesis. En la síntesis tenemos varios reactivos, un producto. En la descomposición tenemos un reactivo, varios productos. ¿Se entendió la descomposición? Entonces tomamos, por favor, el apunte de esta reacción. Es la reacción sustitución simple. La podemos reconocer porque en los reactivos vamos a encontrar un elemento y un compuesto. Este elemento va a reemplazar a otro elemento en el compuesto en el que éste se encuentra. Este elemento va a otro elemento en el compuesto en el que éste se encuentra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cobre, ¿sí? Y lo que va a hacer el cobre, como nos muestra aquí la flecha, es tomar el lugar de la plata y sacarla de su compuesto, ¿sí? Pongan atención que ahorita les doy el espacio para que el cobre va a sacar a la plata de su compuesto, la saca y él en los productos la plata queda sola y el cobre está unido al ion nitrato, que es el que tenía anteriormente. Entonces, el cobre saca la plata de su compuesto. Aquí lo podemos ver en las esferitas. Entonces nos muestra un átomo de cobre sacando, en este caso el rojo representa la plata, el cobre plata de su compuesto, saca a la plata, es decir, la reemplaza, la saca del compuesto en el que está. Genera un compuesto nuevo. ¿Me dan un minutico, por favor, chicos? Entonces, vuelvo y repito, el cobre a sacar a la plata, o sea, no, bueno, algunos me dicen que no me están entendiendo, no sé si es el audio o es el tema. Permítanme un segundito, que es que tengo que solucionar aquí algo, ya continuamos. ¿Se entendió o hay alguna duda? Voy a explicar es que a mí se me volvió loco este celular, entonces ahí yo no te entendía nada. Por favor. Ah, ok, era por eso. Bueno, sin embargo, retomamos. ¿Listo? Resulta que el cobre es un metal, desplazar a otro metal, en este caso a la plata.
el cobre saca a la plata del compuesto, ¿sí? Hagan de cuenta que lo quita de donde está y él se ubica en el lugar de la plata. Entonces, fíjense que aquí la plata quedó sola, ¿sí? La sacó del compuesto y el cobre tomó el lugar con el ion nitrato, que era con el que estaba la plata. Entonces, él simplemente toma el lugar del otro compuesto y lo saca, ¿sí? Lo saca del compuesto. ¿Sí? Hagan de cuenta que alguien está sentado en un puesto y llega otro y lo quita y se queda con el puesto. Asimismo sucede aquí. El cobre viene y saca la plata, la saca del compuesto y él se queda en ese lugar. Entonces, él queda acompañando al ion nitrato. ¿Ahora sí es claro? Gracias. Ahora, para esto no es una cosa que se dé tan fácil, ¿sí? No es que simplemente llegó y me sacó. Resulta que para que un elemento pueda sacar a otro de su compuesto, debe ser más activo que él, ¿sí? Debe ser más activo que él. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva donde está la serie de actividad. Entonces, aquí nos muestra, fíjense en la gráfica nos dice que el calcio es mucho más activo que el aluminio, entonces el aluminio pierde con el calcio, es decir, el calcio saca al aluminio de su compuesto porque él es más activo. Entonces, para que un elemento pueda sacar a otro de su compuesto, tiene que ser más activo que él. Y aquí tenemos en esta línea la serie de actividad. ¿Qué es la serie de actividad? Es un listado de elementos donde los elementos de la parte superior son los más activos y los de la parte inferior son los menos activos. Un elemento que está en la parte superior puede desplazar a cualquiera que está por debajo de él, a cualquiera que esté por debajo de él. Y un elemento no puede desplazar al que esté por encima de él. No puede desplazar al que esté por encima de él en la serie de actividad. Entonces, fijémonos, por ejemplo, aquí en el calcio y aluminio. Miren dónde está el calcio. Aquí, en la parte de arriba de la tabla. Y miren dónde está el aluminio. El aluminio está por debajo del calcio. Por esa razón, el calcio lo puede sacar, lo puede desplazar. Por el contrario, el aluminio no puede sacar al calcio porque está por encima de él. Entonces, un elemento puede sacar a cualquiera que esté por debajo, pero no puede sacar a ninguno que esté por encima. Miremos en nuestra reacción ante el cobre y la plata. Fíjense acá, el cobre y la plata. Entonces, miremos la ubicación. El cobre está aquí y la plata está por debajo, es decir, el cobre sí puede desplazar a la plata de su compuesto. Esto sucede con los metales, pero también sucede con los halógenos. Los halógenos son elementos del grupo 7A de la tabla periódica: flúor, cloro, bromo y yodo. Esos 4 elementos son halógenos. Y entre los halógenos también se presenta esta situación de reactividad. El flúor es más activo que el cloro, el bromo y el yodo, es decir, que el flúor los desplaza a todos. El cloro puede desplazar al bromo y al yodo, pero no puede desplazar al flúor. El bromo puede desplazar al yodo, pero no puede desplazar ni al cromo ni al flúor, ni al cloro, perdón, ni al flúor. Y el yodo no puede desplazar a ninguno porque está de últimas. Entonces, él no puede sacar a nadie y todos lo pueden sacar a él. En este caso, el litio es el que saca a todos los metales porque es mucho más activo. Y el oro es el que saca de último, no sacan a nadie porque es el elemento activo, es el elemento menos activo. ¿Eso es claro? Un elemento puede sacar a cualquiera de los que esté por debajo de él en la línea de actividad, pero no puede sacar a ninguno que esté por encima. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a esto de la serie de actividad? Ok, entonces tomamos por favor el gráfico, pero solamente la serie de actividad de los metales y de los no metales. Ok, voy a dar un Profe, una momentico la pregunta. diapositiva. Señora, ¿Solo los elementos que están ahí son los que se pueden sustituir o quitar, bueno, correr, por decirlo sí, así? señora, son los que por lo general encontramos en las reacciones de sustitución.
Obviamente hay más Bueno, elementos en la tabla periódica, pero esos generalmente son los que participan en las reacciones de sustitución simple. Vanessa, ¿ya la podemos devolver? Ok, entonces tomamos el apunte, por favor, de la serie de actividades. El dibujo, obvio, no, era simplemente para que a tener una analogía de lo que significa que un elemento esté por encima de otro. Entonces, lo puede desplazar, lo puede sacar. Entonces, algunos ejemplos y vamos a verificar eh,
esas reacciones son posibles o no son posibles. Cuando un elemento que está por debajo va a reemplazar por encima de él, simplemente no hay reacción, no se da la reacción. La reacción no es posible cuando es un elemento menos activo el que intenta desplazar a uno que es más activo. Entonces, vamos a mirar esos ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, aquí vemos opciones de sustitución simple. Entonces, lo primero que debemos mirar es la relación que hay entre el elemento que está aquí y al que quiere sacar, ¿cierto? El aluminio con el hierro, en este caso. Entonces, revisamos nuestra serie de actividad. ¿Dónde está ubicado el aluminio y dónde está ubicado el hierro? Efectivamente, el hierro está por debajo. Quiere decir que el hierro sí puede sacar al aluminio de su compuesto. Entonces, en este caso, el aluminio toma el lugar que tenía el hierro y saca al hierro, ¿sí? Lo saca del compuesto. Ahí perfectamente se da una reacción de no sé si eso. Tenemos el plomo intentando sacar el hierro. Entonces nos ubicamos. Miremos dónde está el plomo. Acá está. Y el hierro está por encima del plomo. El hierro está por encima del plomo. ¿Qué significa es que el hierro puede sacar al plomo? No lo puede sacar. Entonces, en este caso, simplemente no hay reacción aquí. A pesar de que están productos, podemos verificar que esta reacción no ocurre. Y el plomo está por debajo del hierro, no lo puedes, ¿sí? Y como no lo puedes sacar, no es posible que haya una reacción. En este caso, el hierro va a sacar en este caso al cobre. El hierro va a sacar al cobre, entonces nos devolvemos. ¿Dónde está el hierro y dónde está el cobre? Efectivamente, el hierro está por encima del cobre. Eso quiere decir que sí lo puede sacar. Entonces, revisamos acá y efectivamente el hierro saca el cobre, toma su lugar y el cobre queda por fuera de la reacción. Y por último, fíjense que este es el cloro y aquí quiero que pongan especial atención porque el cloro es un no metal. Entonces ya no puede venir a sacar al sodio porque no funciona entre metales o un metal y un no metal. Entonces, el cloro tiene que buscar sacar es al bromo, no al primero, sino al... El cloro va a buscar sacar al bromo. Y vemos que efectivamente el cloro, borramos aquí, el cloro se... Veamos acá y el bromo, saca el bromo, queda donde estaba el bromo, fíjense que es al final, no al inicio del compuesto, al final, el cloro saca el bromo y el bromo sale del compuesto. Entonces, de eso se tratan las reacciones de sustitución simple. Un elemento saca del compuesto en el que simplemente lo... Y ese elemento que salió, pues queda solito. Y el que llegó, pues viene a quedarse con el ion que tenía el primer elemento. Pero recuerden lo que les dije, para que un elemento pueda sacar a otro, tiene que ser más activo que él. Tiene que ser más activo. Si no es más activo, no lo puede sacar. Necesariamente debe ser más activo que él. ¿Listo? Respecto a la sustitución simple. Bueno, entonces, por favor, tomamos el apunte de los ejemplos. Ok.
tiempo no alcanzamos a ver. Vamos en nuestra clase de mañana y hacemos el ejercicio correspondiente. Entonces, por hoy quedamos hasta las reacciones de sustitución simple y mañana continuamos. Excelente resto de día y que Dios los bendiga.